El ascendente Escorpio en la carta natal. Para entender el ascendente Escorpio, primero hay que entender este signo. Escorpio representa un nivel de realidad en el cual la energía fluye y se transfiere entre diferentes formas, permitiendo el desarrollo de la vida. A diferencia de Tauro, que simboliza la transición de la energía a la materia, Escorpio aborda el proceso inverso, la liberación de energía de ciertas formas, para que otras puedan utilizarla. Este proceso de transferencia implica una transformación que lleva a la pérdida de la forma original y al surgimiento de nuevas formas. La liberación de energía es esencial para que las formas nuevas surjan o se enriquezcan, permitiendo que la vida continúe en un ciclo constante de nacimiento, muerte y renacimiento. Este ciclo es visible en todos los niveles de la realidad, desde colisiones galácticas que generan nuevos universos, hasta el ciclo de vida y muerte en la naturaleza, donde los organismos se alimentan y se descomponen unos a otros. En Escorpio, la energía atraviesa las formas, destruyendo y creando simultáneamente, manifestando el poder de la muerte en el corazón mismo de la vida. Si Libra simboliza el equilibrio entre complementarios, en Escorpio representa el choque de los antagónicos. Escorpio, por lo tanto, marca la reunión inevitable de elementos opuestos que, a pesar de estar distantes entre sí, se atraen fatalmente para desaparecer en una nueva realidad que los sintetiza. En Escorpio, el proceso de compartir se transforma en un intercambio vital en el que la energía se toma y se entrega intensamente, donde la muerte de uno se convierte en la vida de otros. Este signo exige interacciones lo suficientemente intensas como para producir la transferencia necesaria de energía, ya sea a través de la muerte, la atracción sexual o la circulación de bienes. La pérdida de algunos es la ganancia de otros, y gracias a esta circulación, se mantiene el equilibrio de la totalidad. Escorpio también revela una verdad oculta en los signos anteriores: no existe vida sin destrucción, y esta es una condición necesaria para la creatividad. En los seres conscientes, esta vitalidad intensa que presupone la muerte y la pérdida también incluye el dolor, el sufrimiento y el contacto con los deseos y terrores más profundos. La conciencia, apegada a las formas, se desgarrará ante la muerte y la pérdida de los seres y objetos con los que se ha identificado. La atracción, que garantiza la continuidad de las especies, también confronta a la conciencia con fuerzas que están fuera de su control, haciéndola sentir que sucumbe ante ellas. Vida y conciencia parecen incompatibles en Escorpio, y la reacción natural de la conciencia es negar y combatir todo lo que percibe como una amenaza a su dominio. A menos que la conciencia aprenda a identificarse con un campo más amplio donde estas fuerzas cobran sentido, permanecerá atrapada en un mundo de fuerzas incomprensibles que la condenan al dolor. En el despliegue del zodiaco, Escorpio representa un punto crítico para la conciencia. Su naturaleza energética obliga a la conciencia a enfrentar aquello que no puede o no quiere comprender, como la muerte y la pérdida inevitable de cualquier objeto o vínculo con el que se haya identificado. La energía de Escorpio enseña que el apego inevitablemente llevará al conflicto y al sufrimiento. Tauro puede ser el signo del apego, pero es en Escorpio donde se muestran todas las consecuencias de la identificación y la avidez. Escorpio no es control ni conflicto, sino una representación de la abrumadora potencia de la vida, ante la cual la psique, identificada con las formas, lucha por comprender y adaptarse. La tendencia a controlar y a apropiarse surge de la incapacidad de la psique para navegar en la intensa energía vital que Escorpio encarna. Escorpio no solo representa la muerte, sino también la transformación y la máxima vitalidad, un misterio energético que desafía a la conciencia humana. En Libra, se aprende la complementariedad entre opuestos, pero en Escorpio, la conciencia enfrenta el desafío de los contrarios, lo que conduce a una lucha interna. Esta lucha surge de la percepción fragmentada que separa y ve extremos en la unidad vital que Escorpio propone. En Escorpio, vida y muerte, placer y dolor, consciente y inconsciente brotan de la misma fuente y se entrelazan, alimentándose mutuamente en un ciclo perpetuo. Esta realidad, inevitable para quienes están profundamente conectados con la energía de Escorpio, puede llevar a una reacción de control y lucha contra estas fuerzas que se perciben como oscuras y destructivas. Escorpio obliga a la conciencia a enfrentarse con la intensidad de la vida, incluyendo el dolor, la pérdida, el deseo y la muerte. Esta confrontación puede llevar a la psique a un estado de lucha constante, intentando controlar lo incontrolable. Sin embargo, esta batalla sin fin solo perpetúa el sufrimiento. El verdadero reto para Escorpio es aprender a relacionarse con estas fuerzas vitales sin sucumbir al miedo ni caer en el conflicto. La sexualidad es otro aspecto clave en Escorpio, donde se entrelaza con la muerte para asegurar la continuidad de la vida. Este impulso biológico va más allá del individuo y lo colectivo, conectándose con la esencia misma de la vida. La sexualidad en Escorpio no es un impulso placentero como en Tauro, sino una fuerza irresistible que mueve a las especies hacia la procreación, a menudo a costa del individuo. Esta dinámica,
vista desde la perspectiva escorpiana, se convierte en una metáfora para la conciencia humana, que debe comprender la naturaleza de esta fuerza en sí misma y en los demás. Escorpio también involucra un complejo intercambio de energía a través de la sexualidad, que incluye la transferencia de imágenes y contenidos psíquicos, así como el sutil intercambio de cualidades que transforman a los individuos en el proceso. Las personas con una fuerte influencia escorpiana son extremadamente sensibles a este intrincado tejido que une lo biológico, lo psíquico, lo mental y lo espiritual. Recorrer este camino es un proceso plagado de confusiones y peligros, pero es inevitable para aquellos que deben vivir este signo. Las personas con abundante energía escorpiana enfrentan un dilema: pueden usar su vida para comprender estas fuerzas y ordenarlas sin disociarse, o pueden quedar atrapadas en una batalla interminable contra ellas. Ante estas intensidades, los seres humanos tienden a polarizar sus experiencias en términos de bien y mal, lo que refleja el arquetipo de la batalla entre los opuestos, una manifestación común de la energía escorpiana en nuestra conciencia. Sin embargo, al identificar esta energía con el conflicto y el control, se confunde la cualidad zodiacal con la respuesta psicológica que damos ante ella. Cada signo del zodiaco encierra misterios y enigmas que son comunes a toda la humanidad, y Escorpio no es la excepción. La respuesta colectiva ante la energía de Escorpio está predeterminada por arquetipos que organizan nuestros vínculos de manera inconsciente y previsible. Para aquellos con una alta carga de energía escorpiana, la tensión inherente al signo se traduce en conflicto a nivel psíquico. Escorpio es un signo de intensidad, transformación y enfrentamiento con las fuerzas vitales más profundas. La energía escorpiana desafía a la conciencia a ir más allá del miedo y el control, enfrentando la vida y la muerte con una comprensión profunda de la transferencia de energía en todos los niveles. Ahora, ya que hablamos del signo en sí, hablemos del ascendente Escorpio. El desafío que representa tener el ascendente en Escorpio en la carta natal. A diferencia del Sol en Escorpio, donde la persona nace con una percepción innata de las intensidades de este signo, el ascendente en Escorpio implica un proceso gradual de descubrimiento y confrontación con fuerzas intensas y a menudo aterradoras a lo largo de la vida. El ascendente en Escorpio se manifiesta primero en el ambiente externo y, más tarde, como cualidad interna. Esto significa que la persona, especialmente en sus primeros años, experimentará estas fuerzas como algo ajeno e incomprensible, lo que puede llevar a sentimientos de desconcierto, miedo y vulnerabilidad. A medida que avanza su vida, estas fuerzas intensas se irán reflejando en las personas y situaciones que la rodean, llevando a la persona a un contacto inevitable con la energía escorpiana. Estas experiencias externas actúan como un espejo, ayudando al individuo a reconocer y finalmente integrar esas mismas energías dentro de sí. La energía de Escorpio está ligada a temas de poder, control, deseo y muerte, lo que hace que el entorno de una persona con ascendente en Escorpio esté saturado de situaciones intensas y a menudo conflictivas. Desde una edad temprana, la persona puede estar rodeada de peleas, celos, odio y otros sentimientos extremos. También es común que estas personas experimenten o sean testigos de eventos relacionados con la muerte, incluyendo enfermedades graves o incluso suicidios, lo que puede marcar profundamente su psique. La vida de una persona con ascendente en Escorpio está, por lo tanto, llena de desafíos que obligan a la persona a enfrentar la intensidad de la vida y la muerte. Sin embargo, dado que estas cualidades no son innatas, la persona inicialmente puede tratar de negarlas o controlarlas. Esta negación o falta de comprensión puede llevar a una reacción de miedo o de actitud defensiva frente a estas energías, lo que se manifiesta en su comportamiento y actitud corporal. En algunos casos, esta actitud defensiva puede transformarse en una postura desafiante, como un mecanismo de protección frente a lo que percibe como amenazas. A diferencia de un Sol en Escorpio, que innatamente entiende y se protege de la oscuridad en las relaciones humanas, el ascendente en Escorpio tiende a ser ingenuo frente a la intensidad de estas experiencias. Esto puede llevar a una oscilación entre comportamientos retraídos y una intrépida exploración de lo desconocido, que suele culminar en reforzar su posición de miedo y contención. La resolución de esta tensión escorpiana no es fácil ni rápida. Implica un largo proceso de aprendizaje, donde la persona primero se ve afectada por la energía escorpiana en su entorno, luego la experimenta en su interior, y finalmente, tras ser transformada por estas experiencias, puede empezar a expresar algún nivel de resolución y equilibrio frente a la intensidad de Escorpio. Este proceso es doloroso y exige una profunda transformación personal, que solo se logra después de mucho sufrimiento y confrontación con las realidades más crudas de la vida. Los vínculos y relaciones personales juegan un papel crucial en este proceso, ya que las personas en la vida de alguien con ascendente en Escorpio a menudo encarnan las cualidades que el individuo aún no ha desarrollado. Estas personas pueden causar un impacto profundo, generando atracción o rechazo,
debido a que llevan dentro de sí las energías que el individuo con ascendente en Escorpio necesita integrar. Sin embargo, en los primeros años, es poco probable que el entorno del niño exprese un nivel alto y consciente de esta energía, más bien, el individuo se enfrentará a manifestaciones fragmentadas y conflictivas del signo. El ascendente en Escorpio significa recorrer un camino lleno de desafíos intensos y a menudo dolorosos, que requieren una profunda transformación personal. La energía escorpiana, con su enfoque en la muerte, el poder y la regeneración, representa un viaje difícil, pero necesario, hacia la integración y comprensión de las fuerzas más oscuras y potentes de la vida. Desde temprana edad, las personas con ascendente en Escorpio suelen sentirse atraídas o perseguidas por individuos poderosos, magnéticos y controladores, quienes encarnan las fuerzas vitales, psíquicas o materiales que el ascendente debe aprender a manejar. Estas experiencias son inevitables y a menudo desconcertantes, ya que la energía escorpiana se manifiesta inicialmente de manera externa, en el entorno y las relaciones, antes de ser internalizada y comprendida. Quienes poseen este ascendente vivirán intensas experiencias relacionadas con la pasión, el deseo y el poder. La persona puede verse envuelta en amores conflictivos, triángulos amorosos, o situaciones donde el deseo de control y dominio es evidente, tanto en los demás como en sí mismo. Estas situaciones sirven para despertar en el individuo una comprensión más profunda de la dinámica del poder y la energía que subyacen a los vínculos humanos. Un tema central en la vida de una persona con ascendente en Escorpio es el misterio de la transferencia de energía y cómo ésta se estanca o fluye entre las personas. Aprender a discernir entre la absorción destructiva de energía y la compartición transformadora es uno de los mayores retos para este signo. La fascinación por el poder y la alienación del deseo son experiencias comunes, y la persona debe aprender a reconocer y manejar estas dinámicas para evitar quedar atrapada en ellas. A lo largo de su vida, el ascendente en Escorpio se verá obligado a enfrentar situaciones que le revelarán los secretos de la fuerza y el deseo. Estas experiencias, aunque dolorosas, son necesarias para su desarrollo, ya que la energía de Escorpio no permite la negación de ningún aspecto de la realidad. Esto incluye el dolor, el sufrimiento, y los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. El individuo debe aprender a familiarizarse con el dolor, no como un sufrimiento adicional al que experimentan otras personas, sino como una parte integral de su proceso de crecimiento y comprensión. El ascendente en Escorpio también está marcado por una atracción hacia lo que se considera oscuro o prohibido. Esta atracción puede llevar a la persona a identificarse con estas fuerzas o a combatirlas, pero en ambos casos, la clave está en desarrollar una capacidad de observación e indagación profunda. La calidad de las experiencias de vida de una persona con este ascendente dependerá de su sensibilidad y compromiso hacia la comprensión de sí misma y de la condición humana. Una característica importante del ascendente en Escorpio es la tendencia a experimentar la vida como una batalla, tanto en el plano material como espiritual. Esto puede llevar a una acumulación de poder o energía, impulsada por un deseo inconsciente de poseer lo que otros tienen, ya sea en términos de cuerpo, dinero, poder o ideas. Sin embargo, el verdadero reto para este ascendente es descubrir el origen de estas proyecciones y aprender a no perderse en el poder ajeno. La energía escorpiana exige un enfoque en la realidad sin negaciones. Para aquellos con este ascendente, el viaje hacia la curación y la resolución de sus desafíos vitales radica en la capacidad de enfrentar el dolor y el sufrimiento con apertura y comprensión. Aunque este camino está lleno de desafíos, también ofrece la posibilidad de un profundo autoconocimiento y una conexión más auténtica con la realidad humana y vital. El ascendente en Escorpio representa un camino de vida intenso y transformador, donde el individuo es continuamente llamado a confrontar las fuerzas más profundas y a menudo temidas de la existencia. A través de estos desafíos, la persona tiene la oportunidad de desarrollar una comprensión profunda de la energía, el poder y la dinámica del deseo, lo que eventualmente puede conducir a una vida más consciente y equilibrada. Una de las primeras lecciones para alguien con este ascendente es aprender a lidiar con la tendencia a ver la vida como una batalla constante, ya sea en el plano material o espiritual. Esta visión combativa suele llevar a la persona a experimentar sufrimiento, lo que eventualmente puede desviar su enfoque del deseo de acumular poder hacia un anhelo más profundo de comprender la naturaleza humana. Este cambio de enfoque marca el inicio del camino del curador, una fase en la que la persona comienza a sanar las heridas causadas por la ignorancia y el conflicto. El camino del curador es un proceso largo y complicado para el ascendente en Escorpio. A diferencia de aquellos con el Sol o la Luna en Escorpio, quienes pueden tener una comprensión innata de la intensidad emocional, el ascendente en Escorpio requiere un tiempo considerable para integrar plenamente su nivel emocional. Este proceso está condicionado por las primeras experiencias de la vida, que a menudo dejan huellas profundas en la psique de la persona. Estas experiencias tempranas, que suelen incluir la exposición al dolor y al sufrimiento,
son necesarias para que la persona desarrolle una sensibilidad más profunda y una comprensión más completa de la energía escorpiana. El ascendente en Escorpio también está asociado con una actitud mental extremadamente realista, a menudo derivada del temor. Esta actitud puede incluir una cierta crueldad y una visión de la vida como una batalla inevitable. Sin embargo, esta perspectiva puede evolucionar a medida que la persona enfrenta y comprende las heridas del mundo, tanto las que sufre como las que inflige a otros. Este proceso de comprensión es esencial para que el individuo aprenda a sanar de manera más efectiva, reconociendo que el verdadero curador es la vida misma, y que el ser humano solo puede llegar hasta cierto punto antes de entregarse a fuerzas curativas que están más allá de su control. En su camino hacia la curación, el ascendente en Escorpio también debe enfrentarse a la fascinación por el poder mental y la manipulación. Estas personas pueden sentirse atraídas por mentes frías y calculadoras, o por la idea de desarrollar poderes mágicos o sobrenaturales. Sin embargo, el verdadero aprendizaje radica en comprender la naturaleza del apego y su consecuencia inevitable, que es el sufrimiento. Este no es un problema filosófico o religioso abstracto para Escorpio, sino la base misma de su existencia. El dolor y el sufrimiento que experimenta una persona con ascendente en Escorpio no son casualidades ni castigos del destino, sino una parte integral de su viaje de vida. A través de estas experiencias, la persona tiene la oportunidad de despertar el fuego de Sagitario, que representa la evolución espiritual y la comprensión más elevada que surge al completar la experiencia escorpiana. La importancia de la infancia en la formación de la respuesta emocional y psíquica del ascendente en Escorpio. Las primeras experiencias, especialmente la relación conflictiva entre los padres, juegan un papel crucial en cómo la persona desarrolla su comprensión de la energía escorpiana. El niño con este ascendente a menudo presencia discordias entre sus padres, lo que puede configurar su psique para ver la vida como un antagonismo constante. Esta tensión interna puede ser la base para su posterior desarrollo emocional y espiritual. El dolor y el sufrimiento son maestros necesarios. A través de la confrontación con la realidad más cruda y la batalla interna entre el deseo de poder y la necesidad de comprender, la persona puede evolucionar hacia un ser más integrado y consciente, capaz de sanar no solo sus propias heridas, sino también las de los demás. Este camino, aunque desafiante, lleva a una comprensión profunda de la naturaleza humana y de las fuerzas que rigen la vida misma. Este ascendente configura una percepción de la realidad basada en el antagonismo y el conflicto. Los individuos con este ascendente suelen experimentar la vida como una batalla constante entre fuerzas irreconciliables, una visión que se forma temprano en la vida debido a la percepción de la relación conflictiva entre sus padres. Desde la infancia, el niño con ascendente en Escorpio puede sentirse como hijo del conflicto, en lugar de sentirse como el hijo del amor. Esta percepción nace de la observación de la relación entre sus padres, que a menudo está cargada de ambivalencia, donde el deseo puede rápidamente transformarse en odio y viceversa. Esta ambivalencia es difícil de soportar y comprender para un niño, y a menudo se organiza psicológicamente como un conflicto entre dos principios irreconciliables. La psique infantil puede intentar mediar entre los padres o tomar partido, pero generalmente termina adoptando la percepción de que la vida es una batalla en la que uno de los polos debe sacrificarse, incluso si esto significa una mutilación emocional. Esta visión dualista y conflictiva de la realidad se cristaliza en la psique del individuo y se convierte en un paradigma para todas las situaciones futuras. El ascendente en Escorpio, por tanto, tiende a ver la vida a través del prisma del conflicto interminable, la ambivalencia del deseo y el sacrificio de uno de los aspectos en juego. Estos patrones de percepción y respuesta se refuerzan con cada manifestación sucesiva de la energía escorpiana, solidificándose como un destino que parece inevitable. Aunque estas experiencias y percepciones pueden parecer insuperables, es posible transformarlas. Regresar a las escenas originales de la infancia y elaborar las emociones contenidas en ellas permite resignificar esas experiencias en un nivel más maduro. Este proceso de reconfiguración emocional puede liberar a la persona del molde arquetípico que ha simplificado los acontecimientos de su vida, permitiéndole abrirse a nuevas posibilidades de encuentro con la energía escorpiana. Ejemplos de figuras históricas como Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud y Rudolf Steiner, todos con ascendente en Escorpio, ilustran cómo esta configuración puede llevar a una percepción de la vida como una batalla entre dos fuerzas opuestas. Estos pensadores profundos reflejan la dificultad de trascender la visión de que existen principios antagónicos en la existencia. Aunque sus teorías sugieren que estas fuerzas están anudadas en su origen, también muestran cómo la fascinación por el combate eterno puede dominar la conciencia. La simbolización de Escorpio como una lucha entre dos serpientes, una oscura y otra luminosa, es un potente arquetipo que revela la energía de este signo. Sin embargo, alcanzar la percepción del núcleo desde el cual brota esta dualidad conflictiva es una tarea extremadamente difícil.
Esta percepción trágica de la existencia compromete a quien queda fascinado por ella, ya sea a nivel teórico, artístico o en la cotidianidad de su vida. La intensidad del conflicto entre los padres puede variar, pero es común que el niño con ascendente en Escorpio perciba esta relación como cargada de conflicto, incluso si no hay un conflicto consciente. El dualismo que surge para calmar la ansiedad de la ambivalencia condena a la persona al conflicto. Sin embargo, si se puede ampliar la trama de recuerdos y alcanzar el registro del afecto presente en la relación entre los padres, es posible que se produzca una transformación significativa en la percepción del individuo. El descubrimiento de que el origen de la vida estaba en el amor, incluso en medio del conflicto, puede liberar una gran cantidad de energía contenida y abrir un nuevo ciclo de experiencias en relación a Escorpio. Esto requiere un contacto real con el amor que subyace al conflicto, sin idealización. Incluso si no hubo amor entre los padres, necesariamente hubo deseo, y este deseo refleja la abundancia y generosidad de la vida misma. La transición natural de Escorpio a Sagitario en el zodiaco, sugiriendo que la comprensión de la interrelación entre los signos es esencial para el aprendizaje astrológico. Sagitario, como consecuencia natural de Escorpio, representa la evolución espiritual que sigue al reconocimiento de la dualidad conflictiva y la integración de sus lecciones en una comprensión más amplia de la vida. Una de las claves para entender la experiencia de quienes tienen ascendente en Escorpio es la matriz, que conecta las casas astrológicas 4, 8 y 12 en su carta natal. En esta matriz, Libra, que ocupa la casa 12, representa un anhelo profundo de unión armoniosa y equilibrio entre opuestos en el inconsciente. Este deseo por la armonía libra una batalla constante con la realidad escorpiana, que se manifiesta a través de la intensidad, el poder y la lucha por la dominación en las relaciones. El ascendente en Escorpio a menudo enfrenta a la persona con una dura realidad. Detrás del deseo de una unión perfecta y romántica, se esconden pasiones intensas y luchas de poder que deben ser comprendidas e integradas. Esta revelación es frecuentemente desilusionante y puede generar miedo y dificultad para entregarse plenamente a las relaciones. La persona con ascendente en Escorpio experimenta una oscilación entre las aspiraciones ideales y románticas de Libra en la casa 12 y las crudas realidades de poder y deseo que impone el ascendente Escorpio. Este ciclo repetitivo puede resultar perturbador si no se comprende su propósito transformador. El arte y la estética pueden convertirse en herramientas poderosas para canalizar y transformar estas tensiones. Al integrar en la estética elementos que tradicionalmente se consideran horribles o desagradables, el individuo con ascendente en Escorpio puede expandir su comprensión de la armonía y la belleza, logrando una síntesis que trasciende las formas convencionales. Asimismo, el arte puede servir como un camino hacia la curación, permitiendo que los arquetipos de la casa 12 sean redescubiertos y resignificados a través de la energía de Escorpio. La transición natural de Libra a Escorpio y cómo esta evolución se refleja en la vida de una persona con ascendente en Escorpio. Libra, con su enfoque en la armonía y el compromiso social, se ve inevitablemente arrastrado al misterio y la intensidad de las relaciones de poder en Escorpio. Metafóricamente, la persona con ascendente en Escorpio puede ser vista como un diplomático que, habiendo sido exitoso en entornos armoniosos como París, es ahora enviado a territorios conflictivos donde hay guerra. Esta persona debe encontrar armonía y reconciliación, en situaciones aparentemente imposibles, lo que refleja el reto escorpiano de manifestar la unidad a partir de la fusión de contrarios. Una de las lecciones más importantes para el ascendente en Escorpio es comprender que la síntesis proviene de una fusión de opuestos, que implica la muerte o extinción de los principios previamente percibidos como separados. Esto lleva a un nuevo nivel de realidad, donde lo que antes parecía antagónico se revela como una autodivisión de la unidad original. En este sentido, el conflicto y la dualidad se revelan como hábitos perceptivos que, cuando se integran en un orden más amplio, son trascendidos y sintetizados. Para el ascendente en Escorpio, el contacto con el sufrimiento y la muerte es crucial para disolver las explicaciones racionales que encubren la verdadera naturaleza de la realidad. En este signo, se toca un nivel de profundidad donde las dualidades y distinciones lineales del pensamiento verbal ya no tienen cabida. En lugar de ello, se experimenta una ambivalencia y transformación constantes, donde lo que parecía bueno puede volverse malo y viceversa. Este es el terreno natural de Escorpio, un signo que encarna un movimiento único en el que la vida y la muerte, el bien y el mal, se entrelazan en una dinámica fluida y profunda. El ascendente en Escorpio representa un viaje complejo y transformador, donde la persona debe aprender a integrar y trascender las dualidades que caracterizan su percepción de la realidad. A través del sufrimiento, la lucha y la eventual síntesis de opuestos, el individuo puede alcanzar un nuevo nivel de conciencia y comprensión, donde la vida se revela en toda su complejidad y profundidad. El ascendente en Escorpio coloca a la persona en un punto intermedio entre Libra, que ocupa su casa 12, y Sagitario, que sigue a Escorpio en el zodiaco.
Libra en la casa 12 representa un anhelo profundo de armonía, belleza y unión perfecta, características que resuenan fuertemente en el inconsciente de estas personas. Este deseo por un paraíso perdido, o una perfección idealizada choca de manera intensa con la cruda realidad escorpiana, que se caracteriza por la intensidad emocional, el dolor, el sufrimiento y la fuerza del deseo. Este conflicto interno entre el ideal libriano y la realidad escorpiana puede generar una fuerte introversión, miedo y una tendencia a replegarse ante el mundo exterior. Las personas con ascendente en Escorpio a menudo intentan negar o evadir la crudeza de Escorpio, aferrándose a la nostalgia por la armonía de Libra. Este rechazo inicial a enfrentar el dolor y la intensidad puede llevar a una vida marcada por la frustración y la incapacidad de reconciliarse con su propia naturaleza. El mundo externo se percibe entonces como amenazante, lo que alimenta una tendencia hacia la introversión y el retraimiento. Sin embargo, esta retirada no es solo una reacción al entorno, sino también una expresión del miedo que sienten hacia su propia intensidad y potencia interior. Este temor puede manifestarse como una actitud desafiante, que enmascara la inseguridad subyacente. Estas personas pueden desarrollar fuertes tendencias destructivas como una forma de lidiar con la impotencia y el resentimiento que surgen de la difícil combinación entre la delicadeza de Libra y la intensidad de Escorpio. El arquetipo del ángel caído es particularmente relevante aquí, reflejando la lucha interna entre el anhelo de pureza y la realidad de la oscuridad interna. La identificación con figuras como Lucifer, que simboliza la rebelión y la búsqueda de poder, es un tema recurrente para quienes tienen ascendente en Escorpio. Desde una perspectiva psicológica, el ascendente en Escorpio es un espacio de transformación profunda. Escorpio se encuentra entre Libra, que observa los opuestos en armonía, y Sagitario, que representa la síntesis y el fluir de la vida. La transición de Libra a Escorpio implica que los opuestos ya no son solo observados desde la distancia, sino que se experimentan intensamente dentro de uno mismo. Esta experiencia interna de los contrarios, como mente y cuerpo, luz y sombra, espiritualidad y deseo, puede ser desgarradora, pero es necesaria para lograr la integración y síntesis que Sagitario promete. El proceso de pasar de la contemplación libriana a la integración sagitariana requiere un involucramiento pleno con la intensidad de Escorpio. Esto significa que las personas con ascendente en Escorpio deben enfrentar todas las contradicciones y antagonismos en su ser para poder transformarlos y, eventualmente, fluir con la vida de manera integrada. En otras palabras, para alcanzar la serenidad y la sabiduría de Sagitario, es necesario primero atravesar el dolor y el sufrimiento que Escorpio trae consigo. Este camino de transformación es especialmente desafiante para quienes tienen ascendente en Escorpio, ya que deben pasar de una visión idealizada de la armonía a una comprensión profunda de la realidad, que incluye tanto luz como sombra, tanto placer como dolor. Este proceso de transformación no solo es psicológico, sino que también implica una integración a nivel físico y emocional, permitiendo que la persona finalmente encarne la armonía que Libra anhelaba, en lugar de simplemente contemplarla desde lejos. Solo a través de esta integración profunda se puede experimentar la vida en toda su plenitud, como lo simboliza Sagitario. Las personas con este ascendente pueden intentar negar el dolor y la fuerza del deseo, refugiándose en la nostalgia por la armonía ideal de Libra, pero inevitablemente deben enfrentarse a la intensidad de Escorpio. Esta negación inicial y el miedo a la propia intensidad pueden llevar a una introversión marcada y a una vida en la que la persona parece estar más retraída o temerosa, aunque pueda enmascarar este miedo con una actitud desafiante. La casa 4 en Acuario sugiere una creatividad innata que podría ayudar a estas personas a navegar los caminos de Escorpio, permitiéndoles explorar lo más básico de la condición humana sin perder su libertad y espontaneidad. Sin embargo, esta posición también puede reforzar tendencias a la disociación y racionalización, evitando que se involucren plenamente en la intensidad emocional que Escorpio exige. Para que se produzca la transformación que Escorpio busca, es necesario que la persona se comprometa emocionalmente y aprenda a manejar su energía de manera consciente, sin temer perderse en la intensidad de sus experiencias. Ejemplos de figuras públicas, como Jacqueline Kennedy y Sai Baba, para ilustrar cómo el ascendente en Escorpio puede manifestarse en la vida real. Jacqueline Kennedy, rodeada de poder, dinero y muerte, vivió en un entorno de intensa energía escorpiana. Su vida, marcada por los asesinatos de su marido y cuñado y las tragedias en la dinastía Kennedy, ejemplifica cómo la energía de Escorpio puede atraer experiencias de poder, conflicto y sufrimiento. La fascinación por el poder, tanto sexual como político y económico, y su capacidad para manejar grandes cantidades de energía en forma de riqueza, refleja la lucha escorpiana por la transformación a través del enfrentamiento con la intensidad. Por otro lado, Sai Baba, también con ascendente en Escorpio, muestra otro aspecto de esta energía.
Su vida, rodeada de seguidores que buscan curación y transformación, ilustra cómo alguien con este ascendente puede convertirse en un canal de energía para otros. La figura de Sai Baba, envuelta en la devoción y la espiritualidad, así como en la avidez y el sufrimiento de aquellos que lo rodean, muestra cómo el ascendente en Escorpio puede manifestar la profunda sabiduría de este signo. Su papel como curador y transformador de energía resuena con la capacidad escorpiana de purificar y comprometerse profundamente en el proceso de curación, que siempre implica una transferencia de energía. La maestría en la vida para quienes tienen ascendente en Escorpio radica en la capacidad de perder el miedo a la entrega, necesaria para la transferencia de energía y en el desarrollo de la habilidad para manejar estas corrientes de vida de manera consciente. Este proceso de transformación no solo ocurre en figuras públicas, sino que también se refleja en las relaciones cotidianas, donde todos, en algún nivel, nos alimentamos unos de otros, compartiendo nuestras emociones, deseos, ideas y energía. La vida continúa en todas sus dimensiones, y Escorpio nos recuerda que este intercambio de energía es inevitable, ya sea que lo hagamos con plena conciencia o nos dejemos llevar por fuerzas que no queremos aceptar o comprender. El ascendente en Escorpio representa un viaje profundo de transformación y aprendizaje, donde el individuo debe enfrentar y manejar intensas energías emocionales, superar el miedo a su propia potencia, y aprender a canalizar estas fuerzas de manera constructiva. Este camino no solo es desafiante, sino que también ofrece la posibilidad de desarrollar una profunda maestría en la comprensión y manejo de las corrientes de vida que todos compartimos.